Dicen que, si Dios no existe, entonces, ¿cómo apareció el universo si no hubo nadie que lo diseñara? Te hicieron una pregunta trampa desde que eras niño. Una pregunta diseñada para que tu cerebro no pueda escapar. ¿Quién creó todo esto? Y durante siglos esa pregunta ha silenciado millones porque parece lógica, parece irrefutable, pero tiene un defecto oculto que las religiones nunca quisieron que detectaras. Y es normal que te hayan convencido de que esa pregunta destruye el ateísmo, porque tu cerebro está programado para ver diseño, incluso donde no existe ninguno. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas que van a cambiar tu forma de ver esta pregunta. Primero, porque tu mente ve intención donde solo hay física y cómo ese instinto ancestral te engaña todos los días. Segundo, cómo el universo puede surgir de la nada sin romper ninguna ley natural. ¿Y por qué decir que Dios lo hizo? Es en realidad la explicación más compleja, no la más simple. Y tercero, la pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿No es quién creó todo esto? La pregunta real es, ¿por qué tú necesitas que alguien lo haya creado? Porque al final de este viaje vas a entender algo que cambia todo. Aceptar que no fuiste diseñado no te hace menos valioso, te hace libre y esa libertad asusta más que cualquier infierno. Lo primero que debemos entender es esto. El argumento más fuerte a favor de Dios no es moral, no es espiritual, no es religioso, es existencial, es la necesidad humana de explicación. Porque mirar el universo, ver estrellas que explotan a millones de años luz, galaxias que giran en espirales perfectas, vida que respira, piensa, a mí decir que todo surgió sin una mente detrás es aterrador para muchos. No porque sea falso, sino porque es inmenso. El creyente no es ingenuo por preguntarse si no hay Dios. ¿Cómo apareció todo? Esa pregunta es lógica, humana, ancestral, pero ahí está la trampa más antigua de todas. Confundir una pregunta honesta con una respuesta automática. Y la respuesta automática siempre fue esta. Todo lo complejo debe haber sido creado. Pero eso no vino de la ciencia, eso no vino de la observación, eso vino del miedo. Tu cerebro no evolucionó para descubrir la verdad. Tu cerebro evolucionó para sobrevivir y para sobrevivir en la selva rodeado de depredadores. Era mejor ver amenazas imaginarias que fallar en ver una real. Mejor creer que el viento tiene intención, que el trueno tiene voluntad, que el sol tiene propósito, que la muerte tiene significado, que la existencia tiene un autor. En la selva creer que algo te observa te salva la vida. En la cosmología te crea dioses. Así nació el pensamiento teleológico. Si algo existe, alguien lo hizo. Pero esa idea tan intuitiva, tan poderosa, tan reconfortante, nunca demostró nada. Solo mostró nuestro miedo al vacío. Porque aceptar un universo sin diseñador no es un problema lógico, es un problema emocional. Es enfrentarse a la posibilidad de que la existencia no fue planeada, la vida no fue asignada, el universo no tiene un propósito más que el que tú decidas darle y eso para muchos es insoportable. Por eso prefieren una respuesta fácil a una verdad compleja. Prefieren un Padre eterno a la soledad cósmica, un diseño perfecto a 14.000 millones de años de caos que terminó produciendo estrellas y luego células y luego conciencia y luego esta pregunta. Pero aquí está la parte que va a sacudir todo lo que pensabas y es algo que la religión ha ocultado detrás de la fe durante siglos. La complejidad no prueba un diseñador, prueba tiempo, leyes, posibilidad y evolución. Un copo de nieve parece diseñado, no lo está. Una célula parece creada, no lo fue. La vida parece planeada, pero no lo es. Somos el resultado, no el propósito. Y eso le da más mérito a la existencia, no menos. Porque un universo capaz de crear vida sin plan es más poderoso que un universo escrito como un guión. No eres una obra, eres un accidente extraordinario y eso no te hace menos, te hace único en el infinito. Pero espera, porque aquí es donde entra el argumento más famoso de todos, el que ha convencido millones durante siglos. La falacia del reloj. Seguro la has escuchado antes. Si encuentras un reloj en el bosque, sabes que alguien lo hizo. No apareció solo. Tiene engranajes, tiene diseño, tiene propósito. Entonces, si el universo es infinitamente más complejo que un reloj, ¿no debería tener un diseñador infinitamente más poderoso?
Suena lógico, suena irrefutable, pero hay un error escondido ahí. Un error tan profundo que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Los relojes no se reproducen. Los universos no se construyen en talleres. Las estrellas no necesitan manos para encenderse. Comparar la naturaleza con objetos humanos es como comparar olas con barcos solo porque ambos flotan. Un barco es diseño. Una ola es consecuencia. Una célula es compleja. Pero complejidad no es evidencia de intención, es evidencia de posibilidad. ¿Sabes qué más parece diseñado? Un cristal de cuarzo. Sus ángulos perfectos, su simetría geométrica. Parece esculpido por un artesano divino, pero no lo es. Es química. Átomos siguiendo leyes de atracción molecular y los copos de nieve, cada uno único, cada uno con patrones hexagonales perfectos. Diseño no físico del agua congelándose y las galaxias espirales. Diseño no gravedad actuando durante miles de millones de años. El orden emerge del caos sin necesidad de una mente detrás. Y eso no es menos hermoso, es más honesto. Y aquí viene algo que muy pocos creyentes entienden, algo que destruye su propio argumento desde la raíz. Se llama la navaja de Occam, un principio filosófico que dice que, entre dos explicaciones, la más simple suele ser la correcta. Ahora piensa en esto. Explicación 1. El universo existe porque las leyes físicas lo permiten. Explicación 2. El universo existe porque un ser eterno, infinitamente complejo, omnisciente, omnipotente, inmaterial, atemporal, decidió crearlo. ¿Cuál es más simple? La religión te dice que Dios es la respuesta sencilla, pero Dios no es simple. Dios es la hipótesis más compleja jamás propuesta. Porque si aceptas que algo complejo necesita un creador, entonces Dios, que es infinitamente más complejo que el universo, ¿quién lo creó a él? Pero ahí el creyente cambia las reglas. Dios no necesita creador. Dios siempre existió. Perfecto. Entonces, acabas de admitir que algo puede existir sin haber sido creado. Entonces, ¿por qué el universo no? Si Dios puede ser eterno sin causa, ¿por qué el universo no puede serlo? Si Dios puede existir sin diseñador, ¿por qué la realidad no puede hacerlo? La única diferencia es que añadiste un paso extra innecesario. No resolviste el problema, solo lo moviste un nivel más arriba. Esto se llama el argumento del regreso infinito y es devastador para cualquier teología. Porque si todo necesita una causa, entonces Dios necesita una causa y el creador de Dios necesita otra causa y así hasta el infinito. Nunca llegas a una respuesta, solo a una cadena eterna de ¿y quién creó eso? Pero si admites que algo puede existir sin causa, entonces eliminaste la necesidad de Dios por completo. La navaja de Occam corta lo innecesario y Dios es innecesario, no porque sea imposible, sino porque no explica nada que las leyes naturales no puedan explicar mejor. Y ahora si viene la pregunta que realmente asusta. Está bien, no necesitamos un diseñador. Pero entonces, ¿cómo empezó todo? No vamos a contestarla con fe. No vamos a escondernos detrás del misterio. Vamos a contestarla con algo que nunca necesitó un Dios para funcionar. La física. Y lo que viene ahora va a demoler la última defensa del creyente. Cuando alguien pregunta si no hay Dios, ¿cómo empezó todo? Parece una pregunta sencilla, directa, lógica, pero en realidad está mal formulada desde el principio porque nace con una suposición oculta, que hubo un antes, que hubo un momento cero donde alguien o algo presionó el botón de inicio, que el tiempo existía antes del universo esperando. Pero la física moderna dice algo radical. El tiempo mismo comenzó con el universo. No hubo antes del Big Bang. No hubo vacío esperando ser llenado. No hubo un reloj cósmico marcando el momento de la creación. El tiempo nació con el espacio. Como una sombra nace del fuego. Pedir que hubo antes del universo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No tiene sentido en las reglas de la realidad. La pregunta misma colapsa, no porque seamos ignorantes, sino porque el concepto de antes solo existe dentro del tiempo y el tiempo es parte del universo. Entonces, cuando preguntas cómo empezó todo, estás asumiendo que el universo funciona como los objetos que ves en tu vida diaria. Una mesa se construye,
un edificio se levanta, un reloj se ensambla. Pero el universo no es un objeto, es el contenedor de todos los objetos, incluyendo el tiempo mismo. Y eso cambia todo. Pero algo no puede surgir de la nada. Escuchas eso todo el tiempo. Es una frase poderosa, intuitiva y completamente equivocada. Porque en física cuántica la nada no es lo que crees. La nada cuántica no es un vacío absoluto. No es un lienzo en blanco esperando ser pintado. Es un mar hirviente de energía virtual, un caos de posibilidades vibrando en escalas tan pequeñas que no podemos verlas. Y de ese casi nada. Surgen partículas espontáneamente todo el tiempo. En este mismo instante se crean y se aniquilan en fracciones infinitesimales de segundo. Electrones y positrones que nacen del vacío. Existen un parpadeo y desaparecen sin causa, sin diseñador, sin permiso, solo porque las leyes cuánticas lo permiten. Esto no es teoría especulativa, es física verificada experimentalmente. Se llama el efecto Casimir y lo hemos medido, lo hemos observado, lo hemos replicado en laboratorios. Ahora imagina eso, pero a escala cósmica. El físico Lawrence Krauss lo explicó así. El universo puede ser una fluctuación cuántica a gran escala, un estallido permitido por las leyes fundamentales de la energía. Sin manos, sin intención, sin diseño, solo física haciendo lo que la física hace. El Big Bang, esa es la imagen equivocada que todos tienen. No fue una bomba detonando en el espacio vacío, fue el espacio mismo estirándose, expandiéndose, como aire inflando un globo invisible. Al principio no había materia sólida, no había estrellas, no había planetas, no había átomos, no había luz, solo energía pura, un plasma infinitamente denso, infinitamente caliente. Y de ahí, durante miles de millones de años, la gravedad, la física, la química, la consecuencia, estrellas que se formaron, explotaron y esparcieron los elementos, planetas que se enfriaron, moléculas que se combinaron, células que aprendieron a replicarse, cerebros que aprendieron a preguntarse. ¿Quién creó todo esto? No es magia, es tiempo más leyes, más posibilidad. Un universo que evoluciona no es menos impresionante que uno diseñado. Es más, porque significa que de lo simple emerge lo complejo, sin necesidad de voluntad divina, sin necesidad de intención, solo la realidad siendo real. Pero espera, si todo esto es tan improbable, no es un milagro que exista exactamente como existe. Esa es la última carta del creyente, el argumento del ajuste fino. Las constantes físicas están perfectamente calibradas de tal manera que, si cambiaran, aunque sea un poquito, nada existiría. ¿No es eso prueba de diseño? No. Y aquí es donde entra algo que asusta profundamente la religión, algo que destruye el argumento del ajuste fino por completo, el multiverso. Si existen múltiples universos con leyes físicas diferentes y la física cuántica sugiere fuertemente que sí, entonces uno como el nuestro no es un milagro, es estadística pura. Imagina que lanzas 1.000 millones de dados. Eventualmente uno caerá en la combinación perfecta. Esa combinación no es un milagro, es inevitable, nosotros somos ese dado. No porque el universo fue diseñado para nosotros, sino porque solo en un universo como este podemos existir para hacer la pregunta. Es como un pez diciendo, el océano fue diseñado perfectamente para que yo nade. No sobreviviste en un océano donde nadar era posible. Si el océano fuera de ácido, nunca habrías nacido para quejarte. Si el universo tuviera otras leyes, nunca habrías existido para notar el ajuste fino. Esto se llama el principio antrópico y no es diseño, es elección por supervivencia de infinitos universos posibles. Solo prosperan aquellos donde las leyes permiten estructura. Lo que ves no es un plan. Es el único tipo de universo donde podrías estar viendo algo. Ahora que entiendes cómo el universo puede surgir sin creador. Ahora que ves que la complejidad no prueba diseño. Ahora que sabes que el ajuste fino no es un milagro. Falta la pregunta que destroza todo el edificio religioso desde los cimientos. Una pregunta que la mayoría de creyentes nunca se atreve a hacer en voz alta, porque si la responde con honestidad, todo se desmorona. Y esa pregunta es, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios?
Y aquí es donde el argumento religioso se autodestruye. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esa pregunta hace temblar a cualquier teólogo, porque no hay forma de responderla sin contradecirse. No hay forma de escapar sin romper su propia lógica. Y lo más brutal es que ellos mismos construyeron la trampa. Recuerda el argumento original. Todo lo que existe necesita una causa. El universo existe. Por lo tanto, el universo necesita una causa. Esa causa es Dios. Perfecto. Lógica simple. Pero entonces, Dios existe. Por lo tanto, Dios necesita una causa. ¿Quién creó a Dios? Y ahí es donde el creyente cambia las reglas del juego. Pero Dios no necesita causa. Dios es eterno. Dios siempre existió. Dios está fuera del tiempo. Espera un momento. Acabas de decir que algo puede existir sin causa. Acabas de destruir tu propio argumento. Porque si admites que algo puede ser eterno sin haber sido creado, si aceptas que algo puede existir fuera de la cadena de causalidad, ¿por qué ese algo tiene que ser Dios? ¿Por qué no puede ser el universo mismo? ¿Por qué no pueden ser las leyes físicas? ¿Por qué no puede ser la realidad como tal? Piénsalo. Tienes dos opciones. Opción 1. El universo es eterno o surge de leyes cuánticas eternas. Opción 2. Existe un ser eterno, infinitamente complejo, omnisciente, omnipotente, inmaterial, atemporal, que decidió crear el universo. ¿Cuál requiere menos suposiciones? ¿Cuál es más simple? ¿Cuál tiene más sentido? La navaja de Occam ya te dio la respuesta. El problema no es que Dios sea imposible. El problema es que Dios es innecesario. Es un paso extra que no explica nada. No resuelves el misterio del origen. Solo le empujas un nivel más arriba y creas un misterio aún mayor, un ser infinitamente más complejo que el universo, que existe sin explicación. Y aquí viene lo peor para el creyente, porque si insistes en que todo necesita una causa, entonces Dios necesita una causa y el creador de Dios necesita otra causa y el creador del creador de Dios otra más. Esto se llama el regreso infinito y es un callejón sin salida lógico. Nunca llegas a una respuesta final, solo a una cadena eterna de ¿quién creó eso? Pero si admites que algo puede existir sin causa, si aceptas que la cadena puede detenerse, entonces eliminaste la necesidad de Dios completamente. Porque si Dios puede ser incausado, el universo también. Si Dios puede ser eterno, las leyes físicas también. Si Dios puede existir sin diseñador, la realidad también. La única diferencia es que quitaste el intermediario innecesario. Los niños entienden esto intuitivamente. Cuando les dices, Dios creó todo, preguntan, ¿y quién creó a Dios? Nadie. Dios siempre existió. Entonces, ¿por qué el universo no pudo siempre existir? Y ahí el adulto se queda en silencio porque no hay respuesta. Solo hay una petición especial. Dios es la excepción. Pero las excepciones arbitrarias no son lógicas. Su pensamiento ilusorio. Y aquí es donde se revela la verdadera naturaleza del argumento. No es racional, es emocional. No busca la verdad, busca consuelo. Porque decir, no sé cómo empezó todo, pero estoy buscando respuestas, es mucho más incómodo que decir Dios lo hizo. Ya está resuelto. Puedo dormir tranquilo. Pero el consuelo no es evidencia y la fe no es conocimiento. El creyente dice, yo tengo fe en que Dios existe. El ateo dice, yo admito que no sé todo y eso está bien. ¿Cuál es más honesto? ¿Cuál es más valiente? ¿Cuál es más humano? Porque inventar respuestas para calmar el miedo no es sabiduría, es cobardía disfrazada de devoción. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que hemos estado evitando todo este tiempo, la que realmente importa. No es quién creó todo, no es cómo empezó el universo, no es si existe Dios. La pregunta real es, ¿por qué tú necesitas que exista? Porque ahí es donde se esconde la verdad más profunda. Y es una verdad que no está en el cosmos, está en ti. Durante miles de años, los humanos hemos mirado al cielo buscando respuestas, buscando un padre, buscando un plan, buscando sentido. Pero tal vez estábamos mirando en la dirección equivocada.
Tal vez la pregunta nunca fue sobre el universo. Tal vez siempre fue sobre nosotros, sobre nuestro miedo a la insignificancia, sobre nuestro terror a la libertad, sobre nuestra necesidad desesperada de creer que alguien en algún lugar nos está cuidando. Y ahora que has visto que el universo no necesita un creador, ahora que entiendes que la complejidad no prueba diseño, ahora que sabes que Dios es la hipótesis más compleja, no la más simple, es tiempo de mirar hacia adentro y preguntarte algo que muy pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Qué estoy protegiendo cuando defiendo la existencia de Dios? Porque la respuesta no está en los argumentos. Está en el miedo y ese miedo tiene un nombre. Es fácil hablar de física. Es sencillo mostrar argumentos lógicos, desmontar falacias, explicar la música Big Bang. Pero hay algo más difícil, algo que duele tocar, porque no se trata de ciencia, se trata de ti. Creer en un diseñador no nace solo de lógica, nace del deseo profundo de no sentirte solo, ni pequeño, ni accidental, ni insignificante. Creer que alguien te creó es también creer que alguien te pensó, te vio antes de que existieras, te quiso antes de que respiraras, te dio un propósito antes de que pudieras preguntarte si lo tenías y negarlo. Duele, no porque sea falso, sino porque rompe una ilusión reconfortante. Pero escucha esto con calma. No eres débil por buscar sentido. Eres humano, y la religión se aprovechó de lo más noble en ti. Tu miedo a la soledad, tu necesidad de pertenencia, tu deseo de importancia. Te dijo, no estás solo. Alguien perfecto te ve. No eres casualidad. Fuiste elegido. Tu vida tiene propósito. Fue escrito antes de ti y eso calma, eso arropa, eso da estructura. Pero tiene un precio oculto. Para ser creado, primero debes ser propiedad. Para ser protegido, primero debes ser dependiente. Para tener propósito asignado, primero debes renunciar al propósito elegido. Y mucha gente no teme perder a Dios. Teme perder el suelo donde aprendió a caminar. Porque cuando Dios se va, ¿qué queda? ¿Quién te dice qué hacer? ¿Quién te perdona cuando fallas? ¿Quién le da sentido a tu dolor? ¿Quién te promete que volverás a ver a los que perdiste? Y ahí está el terror real. No es que Dios no exista, es que, si no existe, todo depende de ti. Tu ética, tus decisiones, tu compasión, tu camino, cada paso tuyo, cada caída tuya, cada ascenso tuyo. Eso no es vacío. Eso es responsabilidad absoluta y es aterrador porque es más fácil obedecer que decidir. Es más fácil seguir que crear. Es más fácil creer en un plan que aceptar que no hay ninguno. Pero aquí viene el giro que cambia todo. La ausencia de un creador no te deja vacío. Te devuelve algo que siempre fue tuyo. La autonomía de existir sin permiso. No eres un diseño, no eres un plan, no eres un personaje en el libro de alguien más. Eres el resultado improbable de leyes ciegas que, sin intención alguna, crearon algo capaz de preguntarse por qué existe. Un accidente consciente, capaz de amar, crear, dudar, llorar, imaginar, perdonar, soñar. ¿Eso te parece menos sagrado? No necesitas un Dios para que tengas valor. Tu valor nace de la improbabilidad absurda de tu existencia, de 14.000 millones de años de caos cósmico, de estrellas que explotaron para crear los átomos en tu sangre, de células que aprendieron a cooperar, de neuronas que aprendieron a sentir y de lo que haces con eso. La religión dice, sin Dios no hay sentido, pero escucha la verdad más madura. Sin libertad tampoco hay sentido, porque si alguien más decide tu propósito, no es propósito, es obediencia disfrazada. El sentido real nace cuando lo construyes tú. Y sí, es más difícil. Sí, da vértigo. Sí, te obliga a caminar sin que nadie te sostenga la mano. Pero hay una belleza ahí que la religión nunca podrá darte. La dignidad de ser autor de tu propia conciencia. Cuando no hay creador vigilando, no estás perdido. Estás libre. Libre para fallar sin castigo eterno. Libre para aprender sin culpa heredada. Libre para amar sin pedir permiso divino. Libre para ver el universo sin filtros. Libre para ser pequeño y aún así elegir grandeza. Eso no mata la espiritualidad, la hace adulta. Porque la fe infantil busca protección. La fe adulta busca verdad, aunque duela primero y libere después.
Tal vez no hay un plan para ti. Tal vez no naciste para cumplir una misión cósmica. Tal vez eres una chispa en la oscuridad, pero eliges brillar. Y eso no te hace menos que un hijo de Dios. Te hace más valiente que cualquier creyente temeroso del vacío. Porque el creyente se arrodilla ante lo desconocido. Tú caminas hacia sin promesas, sin garantías, sin salvadores, solo con la única certeza de que importa que estés vivo, que estés aquí, que eres consciente y que eso por sí solo ya es el milagro. Quizás no somos creación divina, quizás somos algo igual de poderoso y más raro. Materia que despertó, átomos que aprendieron a sentir, polvo de estrellas preguntándose por qué brilla, el universo mirándose a sí mismo a través de ojos que aprendieron a llorar y a comprender. Y si eso no es milagroso, entonces nada lo es. La religión te dijo que eras soberbio por pensar así, pero no es soberbia mirarte a ti mismo y ver tu grandeza. Es gratitud. Gratitud por haber surgido en un universo que pudo no haber sido, que pudo no haber creado vida, que pudo nunca haber oído una pregunta. La existencia no te prometió sentido, te dio algo más honesto, la libertad de crearlo. No eres menos por no haber sido hecho. No eres menos por no tener un dueño. No eres menos por no deberle tu existencia a nadie. Eres más. Eres lo que el universo se vuelve cuando deja de necesitar un creador y empieza a comprenderse a sí mismo. Recuerda la pregunta del inicio. ¿Por qué necesitas un creador? Ahora puedes verlo con claridad brutal. No es porque el universo lo requiera, no es porque la lógica lo exija, no es porque la ciencia lo demuestre, es porque temías la libertad. Temías ser responsable de tu propia vida. Temías que nadie te salvara. Temías que tu dolor no tuviera propósito. Temías que tu muerte fuera el final. Y la religión te vendió una mentira reconfortante. Te dijo que un Padre eterno te cuidaba, que tu sufrimiento era una prueba, que tu muerte era solo un paso, que nunca estarías solo. Pero ahora sabes la verdad. El universo no necesita diseñador para ser asombroso. Tú no necesitas ser creado para tener valor. Tu propósito no viene de arriba, viene de ti. Siempre estuvo ahí, esperando que tuvieras el valor de mirarlo. No te quité a Dios. Te devolví al único ser sobre el que siempre tuviste control. Tú respiras. No estás a la deriva. Estás despierto y no hay luz más grande que la que encuentra quien decide ver por sí mismo. Eso no es perder fe. Eso es encontrarla donde siempre debió estar, en la única parte del universo que puede responder por ti, aquí en tu mente, en tu corazón, en tu capacidad de ver el mundo sin necesitar que alguien lo haya pintado antes. Felicitaciones. Hoy no perdiste a Dios. Perdiste el miedo a no tenerlo y hay pocas libertades más grandes que esa. Si algo de este encendió algo en ti, si sentiste, aunque sea un segundo de incomodidad, de claridad, de resonancia, entonces ya empezaste a despertar. Y ahora viene la pregunta que probablemente ya estás haciendo. Si es tan obvio que el universo no necesita un creador, ¿por qué millones siguen creyendo? Porque te manipularon y no con argumentos, con psicología. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Así te lavan el cerebro las religiones. Ahí vas a descubrir exactamente las tácticas que usaron contigo desde niño para que nunca pudieras cuestionar el miedo que instalaron, la culpa que sembraron y el control que mantienen, incluso cuando ya no crees. Y suscríbete porque cada vídeo de este canal es una pieza más del rompecabezas. Déjame en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes ahora mismo. Solo una. Quiero ver si estamos sintiendo lo mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No para convencerlo, sino para darle permiso de pensar. Porque a veces la libertad empieza con una pregunta que nadie te dejó hacer.